¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde se extiende nuestro universo? Desde tiempos antiguos, el ser humano se ha maravillado con el cielo estrellado, contemplando la inmensidad del mismo. Sin embargo, la grandeza del cosmos va más allá de lo que la vista alcanza. Bienvenidos a un nuevo video, donde nos sumergiremos en los confines del espacio, donde las dimensiones alcanzan límites que desafían nuestra comprensión. ¿Cuán grande es el universo y cuáles son sus fronteras? Acompáñanos en un viaje hacia los confines del espacio-tiempo. ¿Estás listo para comenzar? Muy poco se conoce con certeza sobre el tamaño del universo. Puede tener una longitud de billones de años luz o incluso tener un tamaño infinito. El universo observable, o también llamado visible, que consiste en toda la materia y energía que podríamos habernos afectado desde el Big Bang, dada la limitación de la velocidad de la luz, es ciertamente finito. Algunas partes del universo están demasiado lejos para que la luz emitida desde el Big Bang haya tenido tiempo suficiente para llegar a la Tierra o a instrumentos espaciales, y por tanto quedan fuera del universo observable. En el futuro, la luz de las galaxias cercanas habrán tenido más tiempo para viajar, por lo que cabe esperar que otras regiones se vuelvan observables. Si el universo fuera estático, su frontera, lo que llamamos horizonte de partículas, estaría a 13.800 millones de años luz. Sin embargo, se encuentra a una distancia mayor, 46.000 millones de años luz. La razón es que el universo se está expandiendo, algo que nos mostró el físico Edwin Hubble en un artículo publicado en el año 1929. Hubble había medido cuidadosamente las velocidades y distancias de una muestra de galaxias, mostrando que éstas se alejan de nosotros en todas las direcciones, y que lo hacen lo más rápido posible mientras más lejos estén. Definamos entonces el límite del universo con el que podemos interaccionar. Dentro de este límite, y siempre que dispongamos de tiempo suficiente, todavía podemos percibir la luz que las galaxias emiten ahora. Esta es la región del universo cuya velocidad de expansión está por debajo de la velocidad de la luz, y su frontera se encuentra a 16.000 millones de años luz. Esta frontera se denomina horizonte de sucesos, por analogía con el horizonte de eventos de un agujero negro, y marca el límite del universo con el cual podemos intercambiar información. Sin embargo, no podemos detener la expansión del universo, y nunca podremos ver las galaxias más lejanas a 16.000 millones de años luz. Esto es debido a que estas regiones se alejan de nosotros a velocidades mayores que las de la luz, por lo que la luz, por mucho que se esfuerce, nunca podrá cubrir la distancia que la separa de nosotros. En ese sentido, el horizonte de partículas marca el límite visible del pasado universo, pero no el universo con el que podemos interaccionar. Otra pregunta importante abierta en la cosmología es la forma del universo matemáticamente. ¿Qué variedad representa mejor la parte espacial del universo? Anteriormente, el modelo de universo más comúnmente aceptado era el propuesto por Albert Einstein en su teoría de la relatividad general, en la que propone un universo finito pero ilimitado. Es decir, que a pesar de tener un volumen medible, no tiene límites de forma análoga a la superficie de una esfera, que es medible pero ilimitada. Esto era propio de un universo esférico. Actualmente, muchos cosmólogos creen que el universo observable está muy cerca de ser espacialmente plano, con arrugas locales donde los objetos masivos distorsionan el espacio-tiempo, de la misma forma que la superficie de un lago casi es plana. Esta opinión fue reforzada por los últimos datos de la sonda WMAP de la NASA, mirando hacia las oscilaciones acústicas de las variaciones de temperaturas en la radiación de fondo de microondas. Por otra parte, se desconoce si el universo es conexo. El universo no tiene límites espaciales de acuerdo con el modelo estándar del Big Bang. Sin embargo, este debe ser especialmente finito o compacto. Esto se puede comprender utilizando una analogía en dos dimensiones. La superficie de una esfera no tiene límite, pero no tiene un área infinita. Es una superficie de dos dimensiones con curvatura constante en una tercera dimensión. Si el universo fuese compacto y sin límites, sería posible, después de viajar una distancia suficiente, volver al punto de partida. Así, la luz de las estrellas y galaxias podría pasar a través del universo observable más de una vez. Si el universo fuese conexo y suficientemente pequeño y de un tamaño apropiado, entonces posiblemente se podría ver una o varias veces alrededor de él en alguna o todas las direcciones. Aunque esta posibilidad no ha sido descartada, los resultados de las últimas investigaciones de la radiación de fondo de microondas hacen que esto parezca imposible.
Debido a lo poco que sabemos sobre el tamaño y la forma del universo, es que varios cosmólogos y astrónomos han teorizado sobre estos temas, con hipótesis que parecen sacadas de historias de ciencia ficción. Recientemente han tomado fuerza teorías que contemplan la posibilidad de multiversos o varios universos coexistiendo simultáneamente. El término multiverso fue acuñado por primera vez en 1895 por el psicólogo William James. El concepto de multiverso se ha usado en cosmología, física, astronomía, filosofía y ficción. Los diferentes universos dentro del multiverso son a veces llamados universos paralelos. En 2013, los científicos Laura Mersini-Houghton y Richard Holman afirmaron haber descubierto, a través del telescopio Planck, posible evidencia de que haya otros universos por fuera del nuestro, aunque este aparente descubrimiento no fue aceptado por la comunidad científica. Otra posible hipótesis que ha surgido en el último tiempo es la de que el universo en el que vivimos y observamos no sea más que una mera ilusión. Científicos del King's College de Londres lograron recrear las condiciones inmediatamente seguidas al Big Bang a través del conocimiento adquirido durante 2 años de la partícula del bosón de Higgs y llegaron a la conclusión que, posiblemente, el universo colapsó hasta dejar de existir casi tan pronto cuando empezó, lo que plantea la idea de que todo lo que vemos no existe y solo es el pasado de los astros. A medida de que indagamos en las dimensiones cósmicas nos enfrentamos a incertidumbres y misterios que, hasta ahora, han resistido nuestra comprensión completa. La expansión del universo, el horizonte de partículas y las posibles formas y conexiones espaciales plantean preguntas profundas sobre la naturaleza misma de nuestra existencia. A pesar de los avances en la astronomía, aún nos enfrentamos al desconocimiento que envuelve muchos aspectos fundamentales del universo. Cada nueva revelación parece abrir más preguntas que respuestas. En nuestra búsqueda constante de comprender el cosmos, nos encontramos no solo con los límites de nuestra tecnología y conocimiento actual, sino también con la humildad de aceptar lo grande e inexplorado que permanece ante nosotros. La ignorancia en este contexto se convierte en la chispa que enciende el motor de la exploración y el asombro, recordándonos que, en última instancia, somos viajeros de un vasto y misterioso universo que espera ser comprendido. Hasta aquí el video de hoy. Gracias por habernos acompañado en este emocionante viaje hacia los límites del universo. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y nos veremos la próxima. Hasta luego.